Muy bien. Entonces, esta serie un poco de estudios que hemos estado haciendo son ¿qué dice la Biblia sobre? Entonces, este año, creo que empezamos en este año 2025 y creo que este es el cuarto. No sé si quizá empezamos un poco antes, pero bueno, hemos visto qué dice la Biblia sobre lo que ahora está tan de moda como la ideología de género. ¿Qué dice? Esto de que yo puedo ser hombre o mujer, da igual, eso es como tú te identifiques. Vimos qué dice la Biblia en cuanto a eso, como Dios creó varón y hembra. Vimos también qué dice la Biblia un poco en cuanto a la crianza de los hijos, algo importante también. La última vez vimos qué dice la Biblia en cuanto a la hospitalidad. La hospitalidad, el tener a otros en casa y el ser generoso. Y también lo vimos incluso que puede ser un método de evangelismo. Todos estos estudios, si alguien los quiere mirar, están en el canal de YouTube, están todos estos. Y hoy quería ver qué dice la Biblia sobre el suicidio, que como justo acabamos de hablar es una realidad trágica que está ocurriendo, aunque no se hable de ella, muchas veces es un tema tabú que la gente ni quiere hablar, pero está ocurriendo. Entonces, queremos ver qué dice la Biblia sobre este tema, el suicidio. Como os decía, septiembre es el mes que se llama así de prevención del suicidio, específicamente el día 10 de septiembre, si no me equivoco, o 11, creo que es el 10. Y creo que es algo que debemos entender lo que dice la Biblia y hablar en cuanto a esto, porque justo también en este mes he escuchado dos noticias, aparte de lo que hemos comentado a lo mejor está hoy, pero dos noticias que me hicieron pensar mucho. Escuché de dos jóvenes chicas. Escuché la noticia de una joven que la conozco y dice, es una joven cristiana que ama al Señor, y ella compartiendo de cómo por años había luchado con ideas suicidas, que no quería vivir, y gracias a Dios daba de que el Señor le ha ayudado a vencer todo este valle que pasó y todos estos intentos de suicidio que pasó. Y también es justo este mes, unos días después de esto, escuchaba de otra joven de familia cristiana que justo hace unas semanas intentó quitarse la vida. Gracias a Dios no llegó hasta el final, pero intentó quitarse la vida. Y estos no son casos aislados, son cosas que están ocurriendo y por eso creo que es necesario hablar sobre este tema tan delicado. El dejarlo a un lado, tenerlo como un tema tabú o de silencio no ayuda. Además, se ha comprobado con datos que no es verdad lo que quizá algunos habéis escuchado, que si hablas del suicidio entonces aumentan los suicidios. Se ha comprobado que eso no es así. Por muchos años la gente pensaba así, que no hay que informar sobre este tema ni hablar sobre este tema porque entonces hace un efecto llamada. No es así. Lo que se debe hacer es hablar de manera correcta sobre el tema. Nunca idealizarlo como algo romántico o como un escape a los sufrimientos o algo así. Eso sí que puede producir un efecto llamada. Entonces, además, como cristianos, debemos hablar siempre de la gran esperanza que tenemos en Cristo. El Evangelio de Cristo trae esperanza al corazón. Y la mayoría de personas que intentan quitarse la vida es porque han perdido toda esperanza. Así que la gran solución a este problema, como con muchos otros, es el Evangelio de Cristo en el alma, el Evangelio de Cristo en el corazón. Pero vamos a ver vamos a ver algunas cosas más sobre esto. El Evangelio cambia muchas almas. Entonces, antes de nada, estadísticas actuales en España y el mundo. Me he puesto a investigar un poco y creo que es bueno también que sepamos lo que está ocurriendo. En España, escucha esto, se suicidan 11 personas al día. Cada 2 horas y cuarto se suicida una persona en España. Unas 4.000 al año. Aunque algunos datos dicen que pudiera ser más. Estaba leyendo algunos datos y dice, claro, estos son solamente los que se contabilizan como suicidios. A veces por temas del seguro, a veces por temas de no dañar a la familia, se ponen como otras razones cuando en realidad han sido esto. Así que es una realidad invisible de la que no se habla mucho, pero está ahí. Otra cosa es que el suicidio, y esto es muy fuerte, es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes de 12 a 29 años. Eso es muy fuerte si lo piensas. La primera causa, la causa principal por la que un joven de 12 a 29 años
puede morir, la causa principal es el suicidio. Más que cánceres en esa edad, más que accidentes de tráfico en esa edad, es el suicidio la razón principal por la que mueren jóvenes y adolescentes de 12 a 29 años. ¿Entendemos eso, no? Que en esta franja de edad, la razón principal, o sea, la razón por la que hay más muertos es suicidio. Y en los últimos 15 años, en esta franja de edad ha aumentado un 33% y, como muchos sabéis, esto se acentuó mucho en la pandemia, cuando los jóvenes son los que más sufrieron de estar encerrados, entonces eso se acentuó mucho y causó pues mucha ansiedad, depresión, etc. También en cuanto a sexos, también decirlo, el 75% de las personas que cometen suicidio son hombres, 25% mujeres. Ahora, las mujeres lo intentan más, pero lo consiguen menos. Y también las mujeres suelen tener más valor de ir a recibir ayuda cuando los hombres no. Entonces, por eso, de la gente que comete suicidio, 75% hombres, 25% mujeres. También hay una prevalencia mucho más grande entre personal médico y, más que nada, el suicidio se da más que nada entre presos en cárceles. Y eso, pues, podéis entender también que esto ocurra. Y también hay una estadística mundial que dice que está creciendo, y creciendo bastante, el número de suicidios en el mundo. Así que esto es un poco estadísticas actuales en España y en el mundo. Ahora, causas. Existe un claro vínculo, según cuentan los estudios, entre muchas veces la depresión, y no vamos a cubrir aquí el tema de la depresión porque daría para otro estudio, y también sobre el consumo de drogas y el suicidio. Sabéis que las drogas muchas veces llevan a personas a cometer actos así que tanto la depresión como también el consumo de drogas, hay un claro vínculo entre aquellos que tienen depresión o aquellos que consumen drogas y el suicidio. Hay también casos de suicidios, algunas de las causas lo llaman por impulsivamente o cortocircuito, lo llaman así cuando situaciones de crisis desbordan la capacidad de las personas para afrontar tensiones de la vida, problemas económicos, rupturas de relaciones, dolores, enfermedades crónicas, catástrofes, actos violentos, abusos, pérdida. Esto es lo que nos dicen las organizaciones de salud de las causas que ellos ven por que se dan estos casos. Ahora también, y en este crecimiento que hay entre jóvenes muy, muy pequeños que están cometiendo o tratando de cometer estos actos, tiene que ver mucha ansiedad, depresión, presiones, confusiones, trastornos mentales, muchas veces son las causas de que lleven a los jóvenes a intentar suicidarse. Ahora, se está dando mucho en jóvenes estos dos casos que escuché estas últimas semanas. Una de las niñas tenía 14 años. 14 años e intentar quitarse la vida con 14 años. Eso es trágico. En una familia cristiana incluso. Eso es muy, muy trágico. Pero si piensas cómo está influenciando la sociedad a los jóvenes, hay muchas cosas que ahora abundan, que no abundaban hace 30 años y que no ayudan en cuanto a esto. Por ejemplo, muchos jóvenes llegan de clase a encerrarse en la habitación por 6-7 horas, sin comunicarse con nadie. Muchos padres dicen, ¡ay, qué bien, está seguro en casa, no le va a pasar nada en casa, está en la habitación, no está en la calle! A veces la habitación puede ser mucho más peligrosa que la misma calle. Entonces, ahora con todo lo que hay en Internet, la habitación puede ser tan peligrosa como la misma calle, o quizá más. El Internet sin control para los jóvenes es un peligro tremendo. Muchas jóvenes han llegado y jóvenes hombres también, pero más que nada niñas, llegado a estos casos por situaciones de compartir fotos que no tendrían que haber compartido, o también por toda el uso de redes sociales y la ansiedad que provoca compararse continuamente con todos los demás, con todas las otras chicas o con todos los otros chicos, compararse, la ausencia de likes y todo esto, eso genera mucha ansiedad y la comparación y la envidia. Luego también muchos de los jóvenes que pasan tanto tiempo pues, con videojuegos y tal, eso puede hacer aislamiento y el aislamiento es una de las causas que puede llevar también a depresión, a después intentos de suicidio. Entonces,
son causas que los jóvenes están, y situaciones que los jóvenes de ahora están siendo atacados desde muchos ángulos. Y lo habéis oído seguramente en las noticias, y todo esto es algo que debemos de llevar mucho cuidado como cristianos, cuidar a los nuestros, cuidar a nuestros jóvenes, nuestros hijos, de todas estas ataques mundanos. Por ejemplo, un dato, y no es el tema que vamos a tratar hoy aquí, el tema de la pornografía, pero para que lo sepas, del contenido de Internet, sin ningún filtro, 1 de cada 4 vídeos que hay en Internet son pornográficos. Entonces, si no hay un filtro, es como si tú tuvieras como padre en la mesa del salón, tienes niños pequeños ahí en la mesa del salón, tienes 4 revistas, una de música, de ciencia, de cocina, y una pornográfica en la mesa del salón con niños pequeños. Un padre normal no haría eso, pero darle a un niño un móvil sin ningún tipo de filtro ni control es darle exactamente eso. Le puede salir cualquier cosa. Entonces, desgraciadamente muchos padres no se dan cuenta de lo que hay en un móvil, de lo que hay en Internet. Y es muy peligroso, y el problema es que todas estas cosas, niños siendo expuestos a muchísima violencia en videojuegos, películas y demás, niños siendo expuestos a pornografía horrible desde muy pequeños, todo eso les lleva a trastornos de su crecimiento, trastornos de cómo ven a las otras personas, cómo ven la vida y el mundo, y luego llevarles incluso a situaciones como las que estamos hablando hoy del suicidio. Así que aquí hay algunas de las causas, pero vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo que queremos saber. La Biblia habla de hombres que se quitaron la vida. Voy a nombrar algunos ahí arriba del todo. Quizá el primer caso es un juez que se llamaba Abimelech. En Jueces capítulo 9, si lo queréis buscar o si no, no, pero en Jueces capítulo 9 aparece Abimelech, que es el hijo de Gedeón, y fue un hombre malvado, muy malvado, y al final, en una de las guerras que ocurre, una mujer, ellos van a conquistar una torre, una mujer coge una piedra de molino y la deja caer, y la piedra de molino le cae en la cabeza a este malvado hombre llamado Abimelech, pero no estaba muerto, estaba muriendo, y entonces él le dice a su escudero: mátame, porque no quiero que una mujer diga que me ha matado. Ese orgullo y al final su escudero lo hace y muere. Una especie de suicidio. Sabemos el caso de Sansón en la Biblia. Sansón fue un suicidio porque al final murió con los filisteos. Él sabía que él iba a morir y dijo: muera yo con los filisteos. La vida de Sansón es una vida de arriba y abajo. Estaba con el Señor, dejaba al Señor. Era creyente, sabemos, nos dice el Nuevo Testamento que está entre los héroes de la fe, pero tuvo una vida muy de altibajos, y al final murió él, decidió morir con los filisteos, con estos pilares, ¿os acordáis? Se apoyó sobre los pilares, cayó todo el edificio con él encima, mató a muchos enemigos de Dios, pero también él murió y sabiéndolo. Saúl, caso parecido al de Abimelech, estaba a punto de los filisteos le habían herido y le dijo a su escudero que le matara. Aitofel, no sé si habéis escuchado ese nombre, fue un consejero de David, pero un consejero de David que le traicionó. Cuando Absalón, el hijo de David, se sublevó contra David, Aitofel se fue con Absalón. Y Aitofel comenzó a aconsejar a David, pero hubo un buen consejero de David que se juntó e intentó contrarrestar el consejo de Aitofel. Este consejero se llamaba Usai. Y cuando Aitofel vio que su consejo en contra de David no prosperaba, vio que las cosas no le iban como él quería, se nos dice que cogió, se fue a su casa y se ahorcó. Y David habla en algunos salmos contra este consejero que le había traicionado. Y Aitofel en muchas cosas es un ejemplo de aquel que más conoceremos seguramente que se suicidó, que es Judas.
Sabemos cómo acabó Judas su vida. Después de todo el gran pecado que había hecho, se suicidó. Cometieron suicidio. Ahora, no solamente vemos esos casos que cometieron suicidio, también vemos algunos personajes bíblicos creyentes que desearon morirse. Y eran buenos hombres de Dios, pero tanta era la depresión que estaban pasando que desearon morirse. Tenemos ahí algunos casos. Por ejemplo, Jonás. En Jonás 4, Jonás dice, mejor me es la muerte que la vida. Estaba enfadado Jonás porque Dios había perdonado a los ninivitas y dice eso. Elías también, cuando tuvo este bajón después de haber estado ahí contra los profetas de Baal y Jezabel le dice, te quiero matar, vas a morir, Elías se viene abajo. Y en 1 Reyes 19 dice, Señor, quítame la vida, quítame la vida. Job también, vamos a leer ese versículo en Job, si podéis buscarlo. Job sabemos que sufrió mucho. Si han leído la historia de Job, hay pocos que hayan sufrido tanto como Job. Job capítulo 6, versículo 8 al 9. ¿Alguien lo lee para mí, por favor? ¿Qué está pidiendo Job? Morir. Job estaba diciendo, Señor, quebrántame ya. Job había perdido a sus hijos, había perdido todas sus posesiones, había perdido su salud y está diciendo, Señor, quebrántame ya, suéltame. Dice, Señor, suelta la mano, acaba conmigo. Le está pidiendo eso al Señor. Esto era un hombre de Dios y le está pidiendo eso al Señor. Moisés, en Números 11:15, ¿alguien puede leer ese texto? Números 11:15, Moisés también dice algo parecido. Si alguien lo tiene y lo puede leer. Números 11:15. Moisés llega a un punto que no aguanta más. El pueblo, no sé si habéis leído los primeros 5 libros de la Biblia, pero el pueblo de Israel, más pesado no podía ser, si se puede decir así. Se quejaban, y se quejaban, y se quejaban, y no estaban contentos con nada. Dios les daba maná del cielo, un milagro, y decían, qué asco de pan, todo el día pan. Dios les daba codornices, tampoco, y se quejaban. Y Dios les estaba haciendo milagros y se quejaban una y otra vez. Y Moisés llega a este punto donde se está prácticamente roto y dice, Señor, yo no puedo soportar más a este pueblo, dice el versículo 14, me es pesado en demasía. O sea, este pueblo es muy pesado y yo no lo puedo llevar. Dice, si no me vas a dar ayuda, Señor, dame muerte. Y el Señor lo que hace después es que pone la carga también sobre 70 ancianos. Y por eso siempre decimos, una iglesia necesita ancianos, necesita más de uno solo que lleve la carga, sino varios. Y ahí hay un buen ejemplo, pero Moisés es lo que dice, Señor, yo no puedo más, yo no puedo más. Si va a seguir todo así, acaba conmigo, Señor, porque yo no puedo más. Así que vemos aquí algunos personajes bíblicos que llegaron a tal punto que desearon morirse. Ahora, estos eran sentimientos que tenían en el corazón por la tragedia que sufrieron como Job, por la carga que llevaban como Moisés, por el miedo que tenían como Elías, y por eso dijeron estas palabras. Ahora, hay algunas historias también en la historia de la Iglesia, de hombres usados por Dios, hombres piadosos, pero que también tuvieron este tipo de pensamientos e incluso intentos de suicidio. Y uno es Guillermo Cowper. Fue un escritor de himnos inglés, y hay himnos como hay una fuente, na, 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 na. Creo que lo hemos cantado aquí. También un himno que cantamos en formas misteriosas, Dios obra en su poder o algo así. Estos dos himnos fueron escritos por este hombre. Y Dios lo utilizó para escribir muchísimos himnos a William Cowper, pero este hombre luchó por toda su vida. Luchó antes de convertirse, pero también después de convertirse luchó con la depresión, incluso con intentos de acabar con su vida. Ahora,
También hay una historia que personalmente la conozco un poco más al ser un pastor bautista norirlandés. Se llamaba Guillermo Mullan, y os cuento un poquito brevemente su historia porque es bastante interesante y nos hace ver algunas cosas también. Este hombre, Guillermo Mullan, era el pequeño de 17 hijos. Así que puedes imaginarte el pequeño de 17 hijos y una familia muy, muy pobre. No sé exactamente lo que ocurrió, no me acuerdo, pero vivió prácticamente desde pequeño como mendigo. Una familia tan grande y con muy pocos recursos. Y al final él se metió en delito, en robos, incluso creo que estuvo en la cárcel, y al salir de la cárcel estuvo como el mendigo y el borracho del pueblo. Y por años este hombre, Guillermo Mullan, estuvo como el borracho del pueblo, siempre lo veían borracho, y el mendigo del pueblo, en una ciudad allí en Irlanda del Norte. Pero alguien le habló del Evangelio y su vida cambió por completo. Y creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo, y de pasar de ser el mendigo y el borracho del pueblo, fue llamado a una iglesia como pastor, cuando ya llevaba unos años en la fe y había estudiado, fue llamado a una iglesia como pastor y se convirtió en un pastor que Dios utilizó para la salvación de miles de almas. Hubo un gran avivamiento en ese tiempo en Irlanda del Norte, estamos hablando de los años 50, 60 y 70, y Dios lo utilizó para que miles de almas se convirtieran al Señor. Un pastor que bueno, era bastante amigo de pastores que he conocido, pero en sus últimos años de su vida comenzó a estar deprimido y desgraciadamente acabó quitándose la vida. Y la gente dice, ¿cómo puede ser un hombre que ha predicado el Evangelio a millones y millares y Dios ha utilizado para salvar a tanta gente? Y este hombre acabó quitándose la vida. Si piensas también, muchas veces la depresión tiene una causa física, médica. Y este hombre, todo lo que el alcohol le había hecho durante tanto tiempo, creo personalmente que quizá tuvo un efecto en lo que es todo nuestro... El alcohol va haciendo un efecto en tu cuerpo, aunque lo dejes, y quizá eso también tuviera que ver. Vamos a seguir. Ahora, esto es algo también importante, que he escuchado a veces, y creo que debemos de aclarar bien lo que dice la Biblia. ¿Es el suicidio un pecado imperdonable? ¿Es un pecado que no tiene perdón? Ahora, el suicidio sí es un pecado. No podemos decir que no sea pecado. Sí que es un pecado, es romper el 6.º mandamiento, que dice no matarás. No matarás no es solamente no matarás a otra persona, es no matarás a ti mismo tampoco. Entonces, sí que es pecado. Y algunos han llegado a creer que debido a que el suicidio es el único pecado del que es imposible arrepentirse después, porque claro, has acabado con tu vida, eso significa, según algunos, que es un pecado que no tiene perdón y que los que lo cometen son condenados. Eso creo categóricamente, eso es falso, eso no es verdad. Y voy a decir ahora por qué creo que eso no es verdad. Que no es verdad que aquellos que cometen suicidio, por cometer suicidio, aunque hayan creído en Cristo, ya es que no eran salvos. No tiene por qué ser así. Digo algunas cosas, algunas respuestas a esto. El intento de suicidio es también pecado. Hay algunos que lo intentan y no logran acabar con su vida, pero es un pecado que sí que Dios, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que es un pecado que Dios sí que perdona, por supuesto. Entonces, ¿por qué Dios no va a perdonar el mismo acto de suicidio? Además, cuando uno pone su fe en Cristo, es justificado por la fe. Quería escribir algunas cosas más, pero no he podido acabar eso. Justificado por la fe. Cuando una persona pone su fe en Cristo, quiere decir que Dios te ve y te declara como justo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. A David fue un asesino, el rey David. Mató a Urías. Fue un adúltero. Pecados grandes. Incluso David había matado a alguien. ¿El pecado de matar a Urías fue perdonado por Dios? ¿El pecado de matar a Urías de David fue perdonado por Dios? Sí, sí. ¿Dios puede perdonar un pecado de asesinato? Por supuesto. Así que Dios, aunque sea por supuesto, que Dios también perdona incluso el pecado de quitarse la vida a uno mismo. Y también tenemos que entender
que cuando tú te arrepentiste y confiaste en Cristo, Dios te perdonó de todos tus pecados. Incluso de aquellos pecados que nunca has sabido y nunca te vas a arrepentir. Piensa eso un poco. Tú te arrepentiste de todos tus pecados, pero hay pecados en nuestro corazón que no los conocemos. Hay pecados que por ahora nos son ocultos. Cuanto más acudimos a la palabra de Dios, más nos damos cuenta de nuestros pecados. Pero llegaremos al cielo y habrá pecados de los que no nos hemos arrepentido específicamente. Pero el que se arrepiente de sus pecados y confía en el Cristo para salvación, la Biblia dice que es perdonado. Cuando somos justificados, Dios nos declara justos. Y tenemos que entender que hay algunos creyentes verdaderos en la historia que desgraciadamente han acabado mal o de manera muy necia su vida de fe. Pero eso no significa que nunca fueron salvos. Un pecado, voy a hacer otro caso. Si un cristiano está ahora yendo en la autovía y dice voy a correr y se pone a 180, ¿está pecando? ¿Está rompiendo la ley? Sí. ¿Y si tiene un accidente a 180 y no se ha arrepentido de ese pecado de romper la barrera, o sea, de romper el límite de la velocidad? ¿A dónde va? Al cielo. Si el cristiano se había arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo, porque muera justo en un momento donde no se había arrepentido de algún pecado, no quiere decir que Dios no le perdone. No somos, y esto es algo que tenemos que entender, no somos perdonados por la perfección de nuestro arrepentimiento. Somos perdonados por la perfección del sacrificio de Cristo. ¿Entendemos eso? Nuestro arrepentimiento no es perfecto. Pero la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo sí fue perfecto. Entonces, hay pecados en mi vida que yo aún no me he dado cuenta. Porque muchas veces el pecado es mucho más sutil de lo que pensamos. Pecados en nuestros pensamientos, pecados en nuestras motivaciones que Dios tiene que seguir obrando para que nos estemos dando cuenta de eso. Entonces, no debemos pensar que si un cristiano muere y había justo cometido un pecado antes de morir y no se ha arrepentido, ya va al infierno. No, eso no es como la Biblia nos habla de lo que es la gracia de Dios, la salvación. Incluso vamos a ver algunos casos ahora en la Biblia de justos, de creyentes, de hijos de Dios que acabaron mal su vida. No voy a leerlo todo. ¿Conocéis el caso de Lot? Lot, si leyéramos solo el Antiguo Testamento, casi que diríamos, pues yo no sé si este hombre es salvo, ¿no? Pero el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pedro, el justo Lot, que era justo delante de Dios. Estará en el cielo Lot. Y Lot acabó su vida muy mal. Cuando salió, fue sacado de Sodoma, al final sus hijas lo emborracharon y cometió incesto con sus propias hijas. Algo horrible, él sin saberlo en su borrachera. Algo horrible. Y así acabó Lot su vida. El rey Asa es un caso muy interesante porque fue un buen rey, pero nos dice, 2 de Crónicas 16:12, que cuando en sus últimos días enfermó de una enfermedad grave de los pies y no buscó a Dios. Dice, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Se olvidó de Dios. Dios no puede hacer esto, no quiere hacer... Y buscó a los médicos y murió de esa enfermedad. Y es triste de una vida que había entregado a Dios y en sus últimos días nos dice el pasaje, no buscó a Dios. El rey Ezequías, igual, fue un buen rey, pero en sus últimos años leemos que cuando vinieron los de Babilonia, él dejó que todos los de Babilonia vinieran a ver todos los tesoros y eso era algo que no le agradaba al Señor. Es más, cuando se le dice que iba a traer Dios Dios iba a traer juicio a la tierra, dice el bueno, mientras yo esté aquí va a ir bien. Incluso el hijo de Ezequías fue Manasés, que fue el peor rey de todo Judá. Josías, 2 Crónicas 35. Mirar, 2 Crónicas 35. Vamos un segundo a ese texto. Rey Josías, otro rey, buen rey, que hizo muchas reformas para que siguieran la palabra de Dios, para que siguiera a Dios el pueblo. Pero mira lo que dice el versículo 20 de 2 Crónicas 35. Acabó su vida de una manera necia, incluso orgullosa. Dice 2 Crónicas 35, 20.
Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao, el faraón, le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. El rey de Faraón iba a luchar contra otros, no contra Josías ni contra Judá. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, y después en los siguientes versículos nos dice que murió. Vemos a un rey que había vivido una vida para el Señor entregado, y en sus últimos años de reinado, aunque podría haber reinado mucho más tiempo, si el Señor hubiera querido y si él no hubiera sido tan necio, pero sale el rey Faraón y en su orgullo él dice: yo voy a luchar contra él y vamos, y Dios no quería eso. Y se lo muestra bien claro ahí. Y no sabemos por qué, pero Josías va y en poco tiempo, en una guerra que no se tenía que haber metido, los flecheros tiran y acaba mal. Acaba mal Josías. Tenemos creyentes en la ciudad de Corinto, en el Nuevo Testamento, que también acabaron mal. Nos dice 1 Corintios 11 que algunos creyentes de la iglesia estaban básicamente tomando la cena del Señor de modo sin importancia. Casi, mira, yo tengo más y yo me lo como antes y yo me traigo un pan entero, mira cómo lo tomo yo. Estaban tomando la cena del Señor de una manera indigna. Y Pablo le dice a la iglesia en Corinto: por esto que habéis hecho, algunos de vuestra iglesia duermen. Y se refiere a, la palabra dormir en el Nuevo Testamento se refiere a que han muerto. Por haber tomado la cena del Señor de una manera frívola, de una manera, de cualquier manera. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay personas en la Biblia que conocían al Señor y acabaron su vida de manera mala, de manera orgullosa, de manera necia. ¿Quiere decir que porque acabaron así ya no van a estar en el cielo con Dios? No, no. Porque cuando Cristo nos perdona de nuestros pecados, nos perdona de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, para acabar con esto, estaba leyendo algo del pastor Miguel Núñez. Dice algunas cosas claras en cuanto a esta pregunta. Si establecimos que el cristiano es capaz de cometer cualquier tipo de pecado, ¿por qué no concebir que potencialmente él podría cometer el pecado del suicidio? Si establecimos que la sangre de Cristo es capaz de perdonar todo pecado, ¿no cubriría también la sangre de este otro pecado? Si el sacrificio en la cruz nos ha declarado justos para siempre a los ojos de Dios, como dice tanto Romanos como el autor de Hebreos, ¿no es esto suficiente para hablar de que ningún pecado nos roba la salvación? Si alguien como Moisés llega a desear que Dios le quite la vida por la presión establecida por el pueblo sobre él, ¿no podría quizá algún paciente esquizofrénico o alguien en la condición de depresión extrema que no tenga la fortaleza de carácter de un Moisés atentar contra su vida de manera definitiva? Si no somos Dios y no tenemos manera de medir la conversión interior del ser humano, podríamos afirmar categóricamente que alguien que dio testimonio durante su vida de ser cristiano, al cometer suicidio realmente ya no era cristiano. Así que basado en la historia bíblica y en la experiencia del pueblo de Dios, podemos concluir que el suicidio entre creyentes, aunque probablemente es una ocurrencia extremadamente rara, y aunque es algo grave, no es algo que le hace perder la salvación, porque sabemos que la salvación no se pierde. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que esto quería dejarlo claro. No es algo que quita la salvación, no es algo que ya esa persona... No, porque por las razones que hemos visto aquí. Ahora, lo último de todo, ¿qué debemos hacer los creyentes? ¿Cómo podemos ayudar los creyentes en todo esto? ¿Cómo podemos ser de ayuda para personas en nuestro pueblo, en nuestras familias y en nuestras iglesias incluso, que pueden estar luchando contra estos temas? Muchas veces es algo silencioso. Entonces vamos a ver algunas cosas. Como individuos, como cristianos, debemos tener compasión integral de la gente.
¿Qué significa eso? Significa que nos tiene que importar la gente. Nos importa cómo se encuentra nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro familiar. Si encuentras a alguien cabizbajo, triste, desanimado, ¿le preguntas? Jesús hizo eso. Jesús sabía cómo estaba la mujer samaritana, que iba a coger agua cuando no iba nadie, a las 12 o a la 1 de la tarde, cuando no iba nadie. En esa soledad estaba la mujer samaritana y Jesús habló con ella. Una mujer seguramente que tendría también quizá depresión, pero soledad seguro, porque se sentía rechazada por la sociedad. Y Jesús le habló a ella. Jesús también habló a esa mujer adúltera que querían matar. El apóstol Pablo estaba muy desanimado en la ciudad de Corinto y nos dice que Cristo mismo se le apareció y le dio ánimo a Pablo en la situación en la que estaba en Corinto. Así que como cristianos debemos seguir ese ejemplo, que nuestras palabras sean compasivas. Colosenses 4 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el cristiano debe ser luz y sal, y en medio de una sociedad que está desamparada y desesperanzada, debemos ser aquellos que de verdad tengan compasión. El Evangelio es lo que todos necesitan. El pecador está en depresión. El pecador que está en depresión y el pecador que está más feliz que nadie, su mayor problema es el pecado. Y lo que más necesitan es el Evangelio. El problema principal del mundo no es la depresión, no es que esté intentando quitarse la vida, el problema es el pecado. Y hay que llegar a la raíz de los problemas, que es que somos pecadores y la solución es Cristo. Ahora, para aquellos que confían en Cristo, nos dice Pablo en Colosenses que Cristo es para nosotros y en nosotros la esperanza de gloria. Así que como cristianos tenemos un mensaje de esperanza que tenemos que hacer llegar. Pero ¿sabes qué? La gente muchas veces necesita que alguien le escuche. Hay gente que está pasando por problemas muy serios y no tiene a nadie que le escuche. A nadie que le escuche. Y los cristianos debemos ser aquellos que prestamos nuestro oído para escuchar a estas almas, a estas personas. No significa que vamos a escuchar para directamente corregir ni que vamos a entender muchas veces la maraña de pensamientos que hay en personas que están tan confusos, que están pensando incluso en quitarse la vida, pero debemos prestarles oído. Debemos estar ahí para escucharles. Necesitan a alguien que les escuche. Necesitan entonces también a Dios, al Dios que les conoce por dentro, al Dios de la esperanza. Lo necesitan y necesitan el Evangelio. Así que como cristianos debemos tener compasión, que nos importe los problemas de la gente. A veces puedes pensar, es que es muy pesado, pero es que no tiene Dios esa compasión con nosotros. Debemos tener así compasión con la gente y escucharles, porque hay muchos que nos rodean, que las estadísticas muestran, muchos de los que nos rodean están en depresión y muchos están pensando incluso cometer estos actos. Hay gente que te sonríe en la calle como el más feliz y luego en sus momentos oscuros está muy desesperanzado y en gran miseria. Y debemos no solamente tener compasión y escucharles, sino anunciarles lo que puede cambiar sus vidas, que es la esperanza que hay en Cristo. En las familias también, no solamente como individuos, pero en las familias es muy importante. Debemos recuperar el diálogo presencial. ¿A qué se refiere eso? A que las familias, padres con los hijos, también abuelos, nietos y demás, pero especialmente padres con hijos, hay que hablar en la casa. Desgraciadamente, cada vez más, las sociedades y las familias, llegan los niños, van a sus habitaciones, con los móviles, no hay conversación. Debemos hacer lo que haga falta hacer para que haya diálogo en nuestras casas. Recuperar las reuniones alrededor de la mesa, quizá en la comida o en la cena. Cada familia quizá tiene pues, un momento más idóneo. Las charlas después de la cena. Quizá hace falta hacer cambios, limitar y decir, mira, en la mesa no hay móviles. Ya está. Vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar de las otras. Hay que crear también atmósferas de diálogo donde se puedan hablar de temas difíciles, donde a veces es más el hijo con el padre o la niña con la madre, pero debe haber esa atmósfera de diálogo donde los hijos quieran contar las cosas a los padres.
Porque el problema es que muchas veces ocurre, y lo he escuchado y lo he leído esta semana que he estado escuchando más en cuanto a esto, muchos padres decían, no tenía ni idea. No tenía ni idea de que esto estaba pasando en la vida de mi hijo, ni idea. Y ocurre a veces por bullying en el colegio, a veces por soledad, depresión, miles de cosas. Las familias cristianas somos las familias que tenemos que hacer el mejor trabajo para construir hogares donde se conversa. Y eso se puede diseñar. Nosotros, como tenemos 4 hijos, es un ejemplo, no es el ejemplo, pero es un ejemplo. Lo que hacemos es que cuando los niños vienen del cole, uno a uno van diciendo qué ha pasado en el cole, cómo le ha ido el cole, porque a veces hay niños que son más habladores y otros menos. Y puede haber el niño que no sea hablador, que como los otros hablan mucho, no hable nada y no diga nada. Entonces, es bueno fomentar que todos hablen, que todos compartan de cómo están, cómo se sienten, cómo les ha ido. Así que eso debe ocurrir y cada uno debe estar escuchando al otro, mirando al otro, hablando con el otro, de la familia. No solamente eso, que haya conversación, pero como padres principalmente, varones, debemos discipular a nuestras familias en casa. Algo que se ha perdido, sabéis que yo insisto mucho en eso, es devocional familiar. Devocional familiar, ese es el mejor momento para hablar de muchos temas. Para hablar de la muerte, para hablar de lo que piensan los otros de nosotros, para hablar de cómo se siente, del alma. Ese es el mejor momento para hablar de los pensamientos, los sentimientos que han estado en las mentes y los corazones de cada persona de la familia. Los padres debemos entonces instruir a nuestros hijos y es un buen momento para instruir y también para que ellos puedan hablar, al leer la Biblia y orar juntos. Y no solamente eso, en la iglesia también. Hemos visto como individuos, como familias, pero en la iglesia también debemos de exponer y encarnar el Evangelio en el que hay esperanza real. Creo que lo conocéis, pero en nuestra iglesia tenemos un caso claro y es la hermana Conce. Un caso claro de una mujer que estaba en gran depresión y en su testimonio, que muchos conocéis, de intento de quitarse la vida. El Señor la guardó su vida. Y cuando ella conoció al Señor, no siempre ocurre así, pero cuando ella conoció al Señor, toda esa depresión quedó en el pasado. Y el Señor la cambió y la transformó completamente. Y ella siempre habla de ese testimonio, de lo que el Señor hizo en su vida. Ahora, no significa eso, y eso lo quiero dejar claro, como he dicho antes, no significa eso que cuando Dios te salva no va a haber más depresión. ¿Puede un cristiano sufrir depresión? Sí. También, incluso, puede un cristiano pensar en intentos de suicidio, incluso suicidarse, sí, también, como hemos visto. Pero muchas veces el Evangelio causa tal cambio que Dios da esa esperanza que en el mundo no iban a encontrar. No solamente eso, pero también debemos vivir y hablar del verdadero gozo cristiano. Eso es uno de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Y deberíamos ser hombres y mujeres gozosos, gozosos. Que haya gozo, que la gente diga, es que todo lo que le ha pasado y mira el gozo que muestra. Y eso puede hacer también que otros que están en grandes problemas cuando te vean a ti, que eres un hombre y una mujer gozoso, feliz, alegre, vengan a preguntarte, ¿cómo yo quiero tener lo que tú tienes? El gozo, debemos recuperar el gozo verdadero cristiano. Ahora, no es que vamos a predicar de que si vienes a Cristo toda tu vida va a ser color de rosa, feliz, vas a prosperar económicamente, nunca vas a enfermar. No estamos predicando ese evangelio de la prosperidad, pero sí que estamos diciendo de que hay una felicidad verdadera en el corazón del creyente y una felicidad eterna y completa que nos espera en el cielo. Sí que debemos hablar y vivir ese verdadero gozo cristiano. Y en último lugar, y esto es algo que lo leí y digo, no lo entendía al principio, pero luego lo entendí. Como iglesia también debemos recuperar la predicación del juicio venidero y el infierno. Dices, ¿y qué tiene que ver esto con el suicidio? Pues el problema es que muchos incrédulos, para el incrédulo la muerte, los incrédulos creen que la muerte física es el escape del sufrimiento. Que si yo estoy pasándolo mal, el otro día justo un hombre incrédulo me decía exactamente eso. Yo si voy a estar aquí sufriendo, yo no voy a estar aquí sufriendo. Yo me voy rápido. Eso dijo. Para estar aquí sufriendo, no. Y así piensan muchos incrédulos. Que si las cosas van a ir mal y voy a estar sufriendo,
me quito la vida y que quitarse la vida es un escape al sufrimiento. Pero la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que hay un juicio venidero. Y muchos, como Hitler o Judas, se suicidaron después de una vida de maldad y que el de la maldad les alcance. Pero la muerte no fue ninguna escapatoria. Y debemos predicar que para el incrédulo, esta vida, sea como sea, aunque sea llena de sufrimientos, esta vida es lo mejor que va a tener. Porque hay un juicio venidero y hay un infierno. Por eso el mensaje debe ser: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. El quitarse la vida no es un escape del sufrimiento para el incrédulo, porque hay un juicio venidero y un infierno. Y es algo solemne, pero desgraciadamente el mundo, como no cree en el infierno y no cree en el juicio venidero, muchos creen que la muerte entonces es el escape. Y pueden entonces romantizar incluso la muerte de una manera que es totalmente equivocada, totalmente trágica, y que puede llevar a otros también a cometer estos actos. Entonces, lo más importante en este tema es recordar que en el Evangelio hay esperanza. Tenemos el mensaje de la esperanza. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Cristo. Es el Dios de la esperanza. Nos dé toda gozo y paz en el creer. Es Cristo el que vino a traer esperanza. Es Cristo el que resucitó a Lázaro, que estaba muerto. Es Cristo el que le dio esperanza a la mujer samaritana que estaba en su soledad y en su pecado, en su perversión y Es Cristo el que trae esperanza. Y es el mensaje del Evangelio, el mensaje que tenemos que llevar, y cuanto más a personas que están sin esperanza ninguna. Efesios 2:12 nos dice que antes de venir a Cristo, antes de ser salvos, cada persona estaba sin Dios, sin Cristo, y acaba diciendo sin esperanza. Sin esperanza. Pero eso significa que cuando somos salvos estamos en Dios, en Cristo y con esperanza. Vamos a dejarlo ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Es un tema difícil y delicado, pero creo que es bueno hablar sobre esto para que también seamos luz. Seamos luz a aquellos que están en la oscuridad de quizá una depresión. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, José Luis, si puedes despedirnos en oración, por favor.